Pues sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Y en esta ocasión queremos abrir con el tema del petróleo, un tema bastante antiguo en México y que ahora vuelve a ser uno de esos puntos de controversia entre las diferentes fuerzas políticas. Por un lado, hay quien incluso desde su puesto en el Congreso manda un Twitter o una de estos tipos de mensaje al presidente Peña Nieto y le dice que adelante con la reforma, e incluso si es constitucional, que no hay ningún problema. Eso viene desde el lado del PAN. Desde el lado del PRD viene otro mensaje y dice, no, esto de andar señalando que va a haber cambios en la legislación petrolera y señalarlo en el exterior y ante un público interesado en que se abra a la inversión privada y extranjera, desde luego. Entonces, estamos entrando quizá en la parte, es mi parecer, en la parte ya más turbulenta del Pacto por México, que no era la reforma educativa ni la financiera. Esta es quizá la reforma importante en donde se van a ver divisiones de fondo. Así que se las propongo a ustedes como tema. Yo creo que es un tema interesante por varias razones. Políticamente parece ser el tema que podría unificar a la izquierda, que buena falta les hace alguna unificación en algún punto. Pero no totalmente, porque ya Marcelo Ebrard, por ejemplo, retó al presidente Peña Nieto a debatir el tema abiertamente. Camacho, su maestro, lo ha secundado y lo ha apoyado, pero también hubo un ataque aparentemente de Ebrard a Zambrano, presidente del PRD, que es otro reto para decirle que no deben apoyar la reforma, pues que va a lo que se oponen radicalmente es a la modificación del artículo 27. Yo no estoy seguro de que sea necesario para modernizar a Pemex tocar el artículo 27, pero independientemente de lo que yo esté o no seguro, los inversionistas extranjeros creen en su mayoría que sí hay que modificar el artículo 37 para quitar la exclusividad que está planteada allí. Y este es el tema del debate, yo creo. Y de ahí que, si es cierto, como tú dices, no se les ha encuestado, pero se sabe que están pidiendo la modificación del 27. Si eso es cierto, por eso nos podemos explicar las declaraciones de Peña Nieto en el extranjero diciendo sí va a haber una modificación constitucional, un poco empeñando la palabra. Tenemos un problema para discutir este tema que no sabemos cuál es la propuesta del Ejecutivo, nadie la conoce en sus detalles y no se conoce pues ninguna otra propuesta en detalle salvo quizá los 20 puntos de Cuauhtémoc Cárdenas, que los planteó hace algunos meses, pero también sobre los que no sabemos si las diferentes corrientes de la izquierda, y ahí digo, en un extremo, digamos, Andrés Manuel López Obrador, y en el otro extremo Zambrano, y digamos los que están dentro del pacto, ¿no? Entonces estamos un poco con la venda en los ojos sobre qué estamos discutiendo, porque seguir diciendo, vamos a modernizar Pemex, pues yo no creo que nadie se niegue a modernizar Pemex, ¿no? Oye, vamos a acabar con la corrupción en Pemex, pues nadie se niega. Vamos a hacer que pague menos impuestos, que se los lleve Hacienda para que se invierta más, pues tampoco. Vamos a tener un consejo independiente tampoco. Entonces, tenemos que saber, no sabemos ni siquiera los términos. ¿A qué se refieren estos términos de modernización, privatización, permitir inversión privada? Entonces, estamos discutiendo en el vacío. La otra cosa es que sí es una cuestión, como decía Lorenzo, netamente política, la que se va a estar viendo. Se va a discutir en el seno del pacto, se va a discutir en el seno de las cámaras, yo estoy segura que acabará en las cámaras, se va a pactar en lo oscurito como casi todas las reformas, aún en los países democráticos, y aunque nos pese, las reformas importantes que tocan intereses profundos, primero se pactan en lo oscurito y después pues se ventila y se empieza a jugar. Entonces estamos creo que frente a un problema de carácter más político, aunque la decisión política va a tener enormes consecuencias económicas. Bueno, este tema tenía que darse desde luego, pero al parecer se adelantó precisamente por las declaraciones de Peña Nieto,
porque en realidad esto estaba planteado como para agosto, incluso después de la elección. Y ya muchos están diciendo que espérense, ¿no? Pues vamos a las elecciones, por ejemplo, en la izquierda, vamos a las elecciones antes de empezar a generar el debate interno, que yo también no estoy seguro de que vaya a unificar a la izquierda, es una posibilidad porque en principio se oponen todos al cambio constitucional, pero después ya vienen los reclamos desde ahora. Por ejemplo, a los, digamos, más cercanos a López Obrador le critican a Zambrano e incluso a Marcelo la posibilidad de aceptar algún tipo de privatización sin cambiar la Constitución. Porque ellos dicen, bueno, que no se toque el artículo 27 y después vemos qué parte se puede abrir o no. Pues eso mismo ya es motivo de crítica en los más, digamos, extremos, radicales, como se les quiera llamar. Incluso López Obrador ha dicho que él no tiene una propuesta. Hay una propuesta en la izquierda que es la de Cuauhtémoc Cárdenas, de modernizar sin privatizar, digamos, de hacer cambios, darle autonomía de gestión a Pemex. Pero López Obrador dice, no, lo único que se tendría que hacer es que se acabara la corrupción. Él no tiene una propuesta específica, dice nada más con que se acabe la corrupción, que es lo que tiene hundido a Pemex, con eso ya saldría bien. Entonces ahí también puede haber algún tipo de debate y de acusaciones, y desde luego están acusando a Zambrano, porque dicen, es que lo que tú firmaste en el pacto sí implica la privatización. Él dice que no, él dice que habla de modernización, pero ya los enemigos internos, digamos, del pacto se están agarrando de ahí para decir, sí firmaste tú lo que Peña Nieto está proponiendo. Entonces, quién sabe si se va a unificar o a dividir todavía más la izquierda. Hay un punto que se ha hecho evidente en varios de los que han intervenido en la discusión y que se puede resumir de esta manera: no podemos solos. Esa es uno de los puntos centrales, no podemos solos. Si eso lo hubiera dicho en 1938 el general Cárdenas, hubiera sido todavía más creíble. ¿Cómo se iba a poder solos? Pero ahí está el sentido político último de la nacionalización y el mantener a Pemex como una empresa estrictamente mexicana, que sí pudimos solos en el 38, cuando las condiciones eran más difíciles. Y alguien puede decir, pero ¿para qué ahora? Ya pasó tanto tiempo. Bueno, porque este país tiene un déficit de confianza en sí mismo. El poderlo hacer solos no es por razones económicas, al menos a mi juicio eso es importante, pero sería lo secundario. El poder hacerlo solos es demostrar una vez más, y tomando este tema tan básico como es el petróleo, de que México sí puede en algún momento, cuando tiene la voluntad de hacerlo, poder hacerlo solo. Económicamente puede ser que no sea redituable y Adam Smith diría, no lo hagan solos. Eso es una tontería. Yo propongo que desde el punto de vista de retomar la confianza que ya se le ha caído mucho a México, decir el petróleo, nuestra industria central, sí se puede hacer redituable, modernizar, si vamos solos. Nos decía la doctora María Amparo Casar que no sabemos cómo va a venir la iniciativa del presidente sobre la reforma energética. Y es cierto, no lo sabemos, pero podemos recurrir en nuestra memoria a las iniciativas que presentaron primero el presidente Zedillo, que sí tocaba el 27, y segundo el presidente Fox, unos años más tarde, 6 años más tarde, o X años más tarde, y que no fue aprobada, también tocaba el 27. Estas iniciativas fueron rebajadas, fueron reducidas, y en la iniciativa que presentó el presidente Calderón, sí venía también el tocar el artículo 27, pero se lo quitaron, y quedó un acuerdo de una reforma energética aparentemente muy flaca, que no dio los resultados que se esperaban. Sí. Bueno, tocar el 27 o dejar el 27 como está me parece que no es garantía de nada. Se puede tocar el 27 y mantener la soberanía, que también la tendríamos que definir, y se puede no tocarlo y seguir siendo dependientes y tener un Pemex corrupto y que no funcione, etcétera. Yo lo que no estaría de acuerdo, Lorenzo, contigo en la argumentación de que sí podemos solos. Carlos Elizondo me parece que escribió uno, ¿no? Donde decía también que no se podía solos. Yo no creo que sea un valor en sí mismo hacer las cosas solo.
¿sí? No creo que sea un valor en sí mismo. Si las podemos hacer mejor, sin sacrificar ciertos principios que podamos tener, valores económicos o políticos o sociales, no veo el valor. Segundo, cuando Cárdenas, en efecto, y lo hace solo, y dirías tú, y creo que en eso tienes razón, si en algún momento México se podría haber hecho chiquito y decir no podemos solos, fue entonces. Pero también hay que recordar que Lázaro Cárdenas nunca planteó que no pudiera haber inversión privada nacional en petróleos mexicanos. Eso vino mucho tiempo después, si no me falla la memoria, con Ruiz Cortines. No fue de Cárdenas. Se fueron sucediendo las cosas de forma tal que la inversión privada fue quedando fuera, pero en el artículo original constitucional, cuando se nacionalizó, cuando la expropiación petrolera, no había nada de esto. Yo creo que el problema es cómo podemos hacer algo con Pemex, desde la corrupción que plantea Andrés Manuel López Obrador hasta la inversión en tecnología para aguas profundas, etcétera, que se pueda traducir en bienestar para los mexicanos y que tengamos los controles suficientes para que dentro de 15 o 20 años que tú y yo ya no vamos a estar aquí, por fortuna, Lorenzo, no estén otros analistas diciendo, sí, hicieron esto, pero fíjate, se lo llevaron, ¿sí?, los políticos o un grupito de empresarios, y el país siguió siendo el de siempre, con una mala distribución del ingreso, con un crecimiento bastante moderado, bastante mediocre, esas cosas, ¿no? Ojalá. Ahora, yo no soy experto en el tema, desde luego, pero creo que en el debate se tendrá que incorporar un elemento que me parece que es novedoso, que es lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en Estados Unidos, en lo que le han llamado algunos revolución energética, con los nuevos yacimientos, con las nuevas tecnologías de explotación del gas, con la posibilidad de que se convierta de importador a exportador, o por lo menos autosuficiente, y entonces eso se tendrá que tomar en cuenta para decir, bueno, entonces ¿cuál puede ser el papel de nuestro petróleo? ¿A qué le vamos a dedicar? Porque si el debate se plantea como se está hasta ahorita planteando en los términos de los años pasados, cuando no estaba esta variable, pues entonces vamos a estar otra vez discutiendo sobre el aire. Porque es decir, a ver, en relación con lo que puede cambiar a nivel mundial, por lo que ocurre en Estados Unidos, ¿cuál es el papel que le queremos dar nosotros a nuestro petróleo? ¿Hasta dónde necesitamos sacarlo de aguas profundas o no? ¿Qué vamos a hacer con el gas? ¿Cómo podemos, si esa tecnología para explotar el gas de esa manera la podemos tener nosotros o no? Las respuestas no las tengo, simplemente creo que los términos del debate tendrían que incorporar esa otra variable, que además es muy especulativa porque no se sabe bien a bien exactamente Estados Unidos qué es lo que va a hacer, pero se está viendo que hay cambios importantes en esa materia. Que no estaba en el 8, tienes razón. Y no estaban en el 2008. Bueno, yo creo que el podemos hacerlo solos sí es un valor. Yo sí le doy un valor en sí mismo porque se hace dentro de un marco histórico. Ese marco histórico es el de quizá una de las luchas, si no es que es la lucha más importante que México dio enfrentando a otras potencias, grandes potencias, una que había sido y otra que iba a ser, Inglaterra por un lado y Estados Unidos por el otro, las enfrentó y sí pudo hacerlo solo. Entonces se convirtió en un valor. Yo lo veo como un valor, pero en sí mismo pudiera uno decir, pues es absurdo. Pero en el marco histórico ya adquiere cierta importancia. Luego podemos decir, por ejemplo, Felipe Calderón con la iniciativa Mérida le dijo a Estados Unidos, pues no podemos hacerlo solos, mándenos ayuda para policía, para el ejército, etcétera. Yo veo ahí una pérdida de soberanía impresionante en esa decisión de Calderón, pero podía ser un ejemplo. No pudimos solos, entonces abrimos a los norteamericanos. Pero tú yo creo que decir independientemente algo, de si podemos o no solos, hay que resucitar un planteamiento que hizo Eberto Castillo en su momento, de que había que dejar de exportar esta cantidad enorme de barriles de crudo y darle valor agregado aquí en México para vender nuestro petróleo mejor de lo que lo estamos vendiendo, no como petróleo crudo, sino con transformaciones que dejen recursos a México. Esto creo que hay que revivirlo. Es un tema que trataremos más adelante, pero importantísimo. ¿Seguiremos exportando a lo tarugo o no? Nos vamos porque ya se acabó el tiempo. Espérenos un corte y regresamos. Sin duda, como decía Lorenzo al finalizar su intervención, el tema de la exportación, México como país exportador, ya sea de crudo o de productos refinados, ahora lo vamos a ver, es un tema muy importante. Pero creo que sí hay que enmarcarlo en esto que comentaba Crespo, que es que la situación
del mundo, la situación global ha cambiado radicalmente del 2008 a el 2013 que vamos a discutir esta reforma energética y ha cambiado primero porque se han encontrado yacimientos y posibilidades de inversión extranjera en otros países y por el otro lado porque Estados Unidos puede pasar de ser un país importador de petróleo a un país exportador y por lo tanto pues va a haber una competencia fuerte en esa materia. Ese es un tema que podemos seguir discutiendo y el otro es la cuestión sin duda política. Tenemos que hablar de la viabilidad, porque hablábamos de si al PRD lo va a unificar, había dos posiciones. A la izquierda. O a la izquierda. Al PAN, pues no sabemos, en principio debería de mantener una consistencia, por lo que ha dicho en los últimos años, y se nos está olvidando hablar del PRI, porque el PRI también ha tenido mucha resistencia en los años pasados, quizá nada más para no darle la medallita al PAN, pero tuvo mucha resistencia y tiene adentro de su organización política, tiene al Sindicato de Trabajadores de la Educación, al Sindicato de Trabajadores de Petróleos, de Pemex, ¿sí? Que tiene que ser un elemento a tomar en cuenta en las variables de viabilidad de esta reforma. Bueno, un par de cosas. El PRI ha perdido una sección de su, digamos, ala nacionalista. Pensemos, por ejemplo, en Manuel Bartlett, que vaya que sí fue miembro importante del PRI, pero que siempre mantuvo una posición bastante nacionalista y que ahora ya se salió, se deslindó. ¿Hasta qué punto los que se quedaron en el PRI tienen todavía eso que tú dices? ¿Eso será algo que vamos a descubrir? ¿Les quedó alguno por ahí o no? Y el punto de Estados Unidos como no solamente productor y consumidor, sino como exportador. Creo que lo que exportaría sería más bien gas, ¿no? El shale. Sí. Bueno, en efecto, esas ecuaciones son importantes, pero México hubo durante mucho tiempo una política bien clara. México no exportaba, a México le tenía un poquito sin cuidado lo que pasara en el mercado mundial, no era una parte central de sus políticas. Su política era usar el petróleo, y eso quedó bien clarito desde el general Cárdenas, y sobre todo cuando Cárdenas ya no era presidente, sino después que de vez en vez daba algún alineamiento sobre política petrolera. México debería de conservar esta fuente de energía que no tiene muchas fuentes alternativas y debía de conservarla para sí lo más que se pudiera. Ay, debería desarrollar otras, Lorenzo. Debía desarrollar otras, exactamente, debía desarrollar otras y el petróleo no exportarlo. Tuvimos una experiencia de exportación desde el principio del siglo XX hasta 1938. ¿Qué nos dejó? ¿Qué parte importante de nuestro desarrollo nos dejó el que la Huasteca o el Águila fueran los grandes exportadores de petróleo? Muy poco. Hay pocos países subdesarrollados que exportando petróleo hayan salido del subdesarrollo. A mí me gustaría volver al punto de la exportación de crudo, recordando y en honor de Eberto Castillo, que se planteó pues muy claramente, incluso para difundirlo entre la población. ¿Qué es mejor? Exportar barriles de crudo para que otros transformen esto y ganen el triple o más del triple de lo que ganamos los mexicanos o de lo que recibimos los mexicanos, o es conveniente impulsar la transformación de nuestro petróleo para convertirlo, decía Eberto, para que lo entendiera la gente, en camisas, porque se pueden hacer camisas con petróleo, ¿verdad? Se pueden hacer muchas cosas de la petroquímica, tanto de la básica como de la secundaria, que se ha llamado, para transformar y vender aceites y vender algunos, no sé, lubricantes o distintas cosas que dejan mucho más dinero al país, a los trabajadores, al Estado, porque cobra impuestos mayores, no tiene que quitarle todo el ingreso que tiene el petróleo. Entonces, este es un punto central que hay que revivir en este debate, que no se ha dado suficientemente, porque estamos viendo a ver si invierten los privados o no invierten los privados. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestro petróleo? ¿Qué vamos a hacer con otras fuentes de energía que podemos combinar con el petróleo?
porque hay varias fuentes de energía que se pueden combinar, como lo ha hecho Brasil, que vende la mitad de los combustibles para los transportes sacadas del maíz o sacadas del hidrocarburo, ¿no? Y del azúcar. Y también si podemos hacerlo juntos, pero ¿con quién? Porque si lo hacemos juntos con Petrobras, con Brasil, sería una cosa, y si lo hacemos junto con la Shell o con sería otra. Yo creo que tendremos que discutir todo esto y cuáles son las ventajas y desventajas de una u otra. Bueno, volviendo a la viabilidad política de esta reforma, que está en duda, desde luego, pues no se asume como que incluso si se quiere hacer la reforma constitucional, o principalmente porque se quiera hacer la reforma constitucional, entonces está la duda sobre la viabilidad política de esto. Volviendo al PRI, yo creo que sí hay una rama nacionalista revolucionaria del PRI todavía potente, que de hecho yo es a lo que atribuyo el que la reforma de Calderón en 2008 se haya venido para abajo, se haya desvirtuado en cómo fue planteada, porque los priistas no tenían todos los votos, porque habiendo sumado los votos que tenía el PRI en ese momento con el PAN, hubiera salido la reforma, y se supone que estaba platicado con Beltrones, pero a la mera hora estos sectores nacionalistas del PRI pues no estuvieron de acuerdo y no hubo manera de ni convencerlos ni disciplinarlos. Ahora la variable que cambia desde luego es que el PRI está en el poder, está en la presidencia, y como lo ha dicho Peña Nieto, él desde la presidencia, o cuando hay un presidente priista, casi siempre, a lo mejor alguna excepción, con Zedillo ya los controles no estaban tan claros, con Salinas todavía, pero él desde la campaña dijo, si yo llego a la presidencia tendré los instrumentos políticos para disciplinar a mis bancadas. Supongamos, hasta ahora así ha sido, incluso en unos temas controvertidos como la reforma laboral, etcétera, más o menos. Pero suponiendo que lograra disciplinar a los priistas que se oponen al cambio constitucional, tendría los votos con el PAN. De hecho, salió Ernesto Cordero a decir, oiga, no le saque, éntrele a la reforma constitucional, cuenta con los votos del PAN. Bueno, podemos suponer que por lo menos los que controla Cordero, que ya no tiene un cargo, que son varios, 22 en el Senado, pero le está diciendo, anímese, como quien dice, tenemos los votos. PAN y PRI podemos cambiar la Constitución en ese sentido, porque yo creo que en el 2008 no bastó, es decir, sí fue la rebelión priista la que hizo que se fuera para abajo, no fue la toma de tribunas de los perredistas que se oponían o de la izquierda en general. Yo creo que ahorita los votos los tendrían. Y para terminar, la única apelación que podría cambiar las cosas quizá sería una gran movilización, que es a la que está convocando López Obrador desde luego, y en la que estaría respaldado supongo por la mayor parte de la izquierda. Es decir, si hay una movilización enorme, significativa, nutrida, pues entonces igual, aunque se tengan los votos en el Congreso, igual les echan para atrás las cosas, ¿no? Finalmente, si te entiendo bien, Crespo, pues las tres interrogantes que planteas en términos de viabilidad política de una reforma que tenga un componente importante, constitucional, que tenga un componente importante de inversión privada, sería uno, ¿se va a animar el equipo de Peña Nieto a irse nada más con los votos del PAN, que le son suficientes, bueno, más el Verde y el PANAL en Cámara de Diputados, que le serían suficientes, o va a insistir en su estrategia de subir a todos al carro? Segundo, ¿qué va a pedir el PRD para subirse, o el PRD que está en las cámaras para subirse? ¿Qué va a pedir a cambio? Porque tampoco les va a regalar un cacho de la reforma sin pedir nada a cambio. Y tercero, ¿hasta dónde van a llegar los que van a defender la no inversión privada? No solamente la privatización, porque yo creo que se usa en términos generales muy laxo y muy equivocadamente el término de privatización. ¿Hasta dónde van a estar dispuestos los que están en contra de una reforma más chiquita o más grandota de defender lo que no se gane en el Congreso, de defenderlo en las calles, y qué actitud va a tomar? El problema que yo estoy viendo es que vamos a caer en una discusión meramente ideológica, spotizada. Ya estamos viendo los spots ahorita en la televisión y en la radio, y se va a tratar más de una cuestión de rentabilidad política que de rentabilidad económica en el buen sentido de la palabra, Lorenzo, de rentabilidad económica, como decía yo en el otro bloque, que ayudara a una mejor al empleo, a una mejor distribución del ingreso, a ser un país más fuerte, renta económica en ese sentido. Y me temo que nos vamos a ir por la renta política. La renta económica requeriría casi de otro sistema político,
porque si tú le introduces más dinero proveniente del petróleo a la misma estructura que tenemos ahora, yo no estoy seguro de que no hubiera más graniers y más casos de corrupción. La corrupción está en el corazón. Por cierto, decía Crespo, a lo único que le pueden tener miedo es a la movilización. Pues sí, porque el caso de Brasil nos dice que puede salir por cualquier cosa, porque hay acumulado un montón de frustraciones y de problemas sociales que en Brasil salieron por un aumento en las tarifas de los autobuses, del transporte en general. Sí, sí. Aquí el petróleo pudiera ser algo todavía más sustantivo que un aumento en el transporte. Y hay tantas cosas en común con Brasil, tantos agravios reales o imaginados, pero que están allí, de muchos sectores sociales. Y entonces Peña Nieto podría contar con el apoyo de los priistas y desde luego de los panistas, pero contaría con el apoyo de la sociedad que está dispuesta a movilizarse, que no es toda, es nada más una parte, pero esa parte puede ser bien importante. Sí, Manuel Camacho empieza su artículo de hoy hablando de la movilización pública para contrarrestar esta que puede ser una minoría, si se considera lo que decía José Antonio, de que entre PRI y PAN pueden sacar. Pero no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Yo quisiera volver a mi tema, tal vez estoy muy... Porque vale la pena que nuestro público, nuestra audiencia sepa que hemos llegado, o recuerde, los que ya saben, que hemos llegado a extraer hasta 3 y más de 3 millones de barriles diarios de petróleo crudo y exportarlos. Esto es una barbaridad. Sí. Y con que tomáramos 1 millón de barriles para transformar en México, tendríamos una reforma que daría muchos recursos al Estado y que podría, pues, darnos una modernización auténtica y hacerlo aquí en México. Además, el capital privado puede entrar en petroquímica secundaria. Ahí está autorizado ya desde entrada, desde la Constitución. Entonces, yo creo que ese sería un tema central. Muchos recursos económicos, tiene razón Paoli, y regreso al punto de Lorenzo. Después vamos a ver cómo los gastamos, porque si no vamos a tener también, o podemos tener muchos graniers. En fin, como ve usted, da para mucho el tema. Lo seguiremos discutiendo en los meses que vienen y nos vamos a un tercer bloque aquí en Primer Plano. Es difícil escoger un género teatral para calificar la situación que en el PAN se está dando. Podemos empezar por la farsilla, por el sainete, por la comedia, por la tragicomedia, porque tiene aspectos bastante trágicos y agresiones bastante fuertes, sangrientas, como las que ha habido entre el senador Corral y el cuñado del presidente Juan Ignacio Zavala. Puede haber, un solo drama, que es la minusvaluación generalizada que se está haciendo con el PAN, en diversos aspectos, no solo por el asunto de la discusión que se está haciendo en el Senado de los 200 millones de los que disponen con cierta libertad muy amplia los coordinadores, sino con la pelea abierta que se ha lanzado entre las distintas agrupaciones de senadores del PAN, pero está hoy en el espectáculo mayor que puede ser, pues, de un film a todo color en Panavisión, que es, por ejemplo, la compra de bienes que hace este muchacho, hijo del gobernador de Aguascalientes, a los 26 años, paga 4 millones y pico de dólares para comprar bienes fuera. Estamos viendo una corrupción brutal en un pequeño estado de la República. Estamos viendo, otras cosas, ¿no? Aparte de lo que mencionaba ya Lorenzo. Yo creo que es un tema que va a dar todavía para un buen rato. Tenemos elecciones el 7 de julio y entonces han tomado la decisión de no hablar o hablar menos, pero no van a poder dejarlo de hacer. Ya rompieron. Y la rompieron y ya volvieron otra vez a tomar el silencio, pero el pacto de silencio es un pacto que están rompiendo a las horas de haberlo firmado.
Pero entonces, yo creo que es el tema que debemos continuar algún en esta telenovela, en este capítulo de la telenovela en el que Decía alguno de estamos. los personajes de esta telenovela, ¿no? La verdad que no recuerdo quién, que no es cierto, que el PAN no está pasando por una crisis, que está pasando por un conflicto interno. Bueno, Juan Molina. ¿sí? Bueno, Juan Molinar, no sabía yo si había sido Juan Molinar. No, esto es mucho más que un conflicto interno. No dudo que haya un conflicto entre dos grupos que quieren Hay quedarse muchos. con la dirección de un partido, pero a los extremos que han llegado, para resumirlo en una palabra, han llegado al extremo de que no les importa la institución en absoluto, con tal de que prevalezca el punto de vista de uno de los dos grupos en pugna, ¿no? Entonces, para mí eso sí es una crisis. El PAN perdió el poder después de tenerlo, el poder presidencial, el poder del Ejecutivo después de tenerlo 12 años, fue perdiendo elecciones locales a lo largo. Desde que tomó el poder fue perdiendo elecciones locales, eso me habla a mí de una crisis. Se fue desdibujando una serie de conceptos, de programas, de ideologías que habían mantenido. No estoy hablando nada más de los fundadores, estoy hablando también de los que llegaron al poder, como combatir la corrupción, hacer una cruzada por la transparencia y por la rendición de cuentas, digamos, valores tradicionalmente panistas, y a ellos se sumó un conjunto de prácticas corruptas que están saliendo hoy a la luz pública, que pueden ir desde la estela de luz, que siguen sin resolver, hasta lo que menciona Paoli de los diferentes, bueno, de Reynoso, pero vaya, que ya no es del PAN, hay que decirlo, pero cuando era gobernador sí era del PAN. Entonces, a mí sí me parece que amerita hablar de una crisis de, pues, el segundo partido más importante, unos dicen que el tercero, depende de cómo midas, qué población, pero en fin, uno de los tres grandes partidos, de los tres partidos grandes de este país, que sí está en crisis en todos sus aspectos: organizativo, ideológico, programático, de confianza, en su democraticidad, en todo. Entonces, sí hay una crisis y sí es de preocupar. ¿Es una crisis finalmente de valores? De valores. Yo creo que sí, que ahí es donde está el problema. Hace unas semanas, Arnaldo Córdoba escribió un artículo señalando que al PAN le hacía mucho daño su cercanía con el PRI. Cada vez que se había acercado, estaba pensando desde aquella época posterior al fraude de Guanajuato. del 88, ¿verdad? Sí. Y que las concertaciones y el jefe Diego acercándose, cada vez que se acercaba, válgame, el virus le tocaba fuerte, y como no tenía muchos anticuerpos, se ponía muy mal. Es ahora el momento de una crisis mayor de valores. Ahora, el partido no va a desaparecer, ya lo habíamos dicho en otro programa, entre otras cosas porque son muchos millones de pesos, y ante los millones de pesos los partidos pueden permanecer porque les interesa seguir recibiendo esa cantidad, pero ya no es el PAN, ya no, y quién sabe qué cosa será de aquí en adelante. Es otra cosa. Las siglas siguen siendo PAN, pero su DAN ya cambió. Y esto de el pacto de silencio antes de que vengan las elecciones, bueno, no está Leonardo Curcio para que me diga si se dice omerta o omertá, que es el juramento de las mafias. No hagamos... Io sono italiano. Es omertà, es omertà. Omertá. Bueno, pues hay algo de eso en eso. No sigamos discutiendo públicamente, pero sí debe de ser público, porque los partidos están para eso les pagamos, ¿no? Entre otras cosas, para que se discuta en público todo esto. Si lo van a discutir en lo oscurito, ¿por qué mejor no se los paga otro y no nosotros? Sí, efectivamente ya se habla de la muerte del PAN, pero no como organización política. No que desaparezca. La muerte del PAN original, del PAN de Gómez Morín, del PAN de los fundadores, del PAN de la lucha por la democratización. Yo creo que eso realmente empezó a morir desde que llegó Fox al poder. Ahorita ya es un poco la evidencia de decir, pues vean en qué quedó, porque se perdió la presidencia, pero se perdió también la dignidad, se perdió la vergüenza, diría yo, se perdió el decoro en la forma en que se están confrontando y abiertamente luchan por los dineros, por el poder interno del partido, por el control
de la dirigencia. Entonces decir, pues efectivamente es otro PAN. Las siglas seguirán las mismas, mucha de la gente que está ahí viene desde hace mucho tiempo, pero ya será difícil, a eso me refiero, ¿no? Será difícil que la gente le vuelva a creer lo que le creía antes de haber llegado al poder y después de lo que vimos estos 12 años. O sea, se perdió la autoridad moral y la credibilidad cuando hablan en contra de la corrupción, cuando critican al PRI, cosas que ellos mismos hacen ya totalmente. Entonces, en ese sentido es que la crisis es profunda y es distinta a lo que habíamos visto de otras crisis. Otras crisis eran por cuestiones estratégicas, incluso ideológicas, pero esta ya es de plano la rebatinga. Y sí creo que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero ya se están comportando la fracción de Cordero, si los calderonistas, como un partido distinto. Ellos están en plena rebelión al haber modificado los estatutos internos para quitarle facultades al coordinador. Pues ya están en plena rebelión, es decir, porque lo hicieron ya sin la presencia del coordinador ni de un vicecoordinador. Esto se tendrá que dirimir fuera del partido, porque yo creo que ya las instancias internas del partido ya no dan para eso. E incluso se está buscando, o están buscando algunos panistas, decir, ¿quién puede ser mediador dentro del PAN para pues, que esto termine, para que se busque algún tipo de conciliación o algún tipo de armisticio o algo que se reconduzca? Porque si el presidente del partido es parte del conflicto, como lo es Madero, y una de las fracciones importantes que son herederos de Calderón, pues también, entonces, hablan, por ejemplo, de Diego Fernández de Ceballos, que es una figura muy controvertida hacia afuera del PAN, pero que tiene todavía mucha respetabilidad y mucha autoridad dentro del PAN. Pues sí, el PAN lo reconocen como una figura importante, con gran... También. Josefina, que está como al margen, pero yo lo que digo es, independientemente que pueda haber alguna figura que ejerza esta intermediación, si las partes están dispuestas a llegar hasta donde sea, que parece que lo están, pues entonces no es fácil que algún intermediador logre esta reconciliación, esta cicatrización de las heridas que son muy profundas. Una frase de Juan Ignacio Zavala en este debate que se ha hecho y en un artículo que él publica, dice, el dinero nos pudrió. Es una frase bastante reveladora de lo que está pasando, pero no es exclusiva la disputa por el dinero, que es escandalosa, es pedestre, es muy desagradable. Además, se llevaron tanto que le dieron 400,000 y pico de pesos a cada senador para hacer... Primero dijeron que apoyo a las campañas, después dijeron que era para trabajos legislativos, que no reciben una dieta para hacer precisamente trabajo legislativo. Bueno, es verdaderamente grotesco lo que está pasando, pero hay discusión también porque las alianzas del PAN con los factores reales de poder, con los poderes fácticos, como se les llama en la prensa, desde que tomaron posesión en la presidencia de la República, con el Bester Gordillo, con los monopolios, etcétera, empezó a acabar con el sustrato moral fundamental del PAN, con la plataforma de principios fundamentales. Y por conquistar, por mantener el poder, aunque fuera precariamente, porque los dos presidentes que han sido del PAN han gobernado junto con el PRI desde el principio. El secretario de Hacienda de Fox era Francisco Gil Díaz, que era el vicepresidente de México y que decidía muchas cosas, y aún en contra, me consta, de lo que Fox había instruido. Me consta directamente de varias cosas, pero pues gobernó junto con el PRI y después junto con el Bester para varias cosas. Después Calderón le incrementa a el Bester todos los privilegios de poder, no solo de dinero, que por supuesto estaban ahí, pero de poder. Le entrega la Subsecretaría de Educación Básica, que es el 80% del presupuesto de la SEP, que es el más grande presupuesto del país. Estamos hablando de un patrimonialismo brutal hecho con los poderes fácticos, con los grandes sindicatos burocráticos, a los que el PAN nació oponiéndose, para ser un partido de individuos, de ciudadanos, que luchaba por los derechos humanos, etcétera. Bueno, esto es lo que se empezó a acabar hace un buen rato. Pues si nos vamos a quedar con ese interrogante que parecías dibujar tú, no sé, me dio la impresión que la estás dibujando, si se podía partir el Partido Acción Nacional en dos diferentes organizaciones difícilmente en lo formal, pero nos tenemos que ir en este bloque, perdón, pero estamos a punto de concluir nuestro bloque. No nos deje, vamos a ir muy interesante en el siguiente.
Bueno, lo que ha estado ocurriendo en Brasil desde hace varias semanas ya es un reflejo importante de lo que ocurre en América Latina y en un país que ha sido paradigmático, que ha sido más de un sentido un rival de México en términos de liderazgo, de competencia económica, y que en los últimos años hemos visto o hemos percibido que iba muy bien, que está creciendo, que hay avance, que hay empuje, que se tiene una imagen positiva de Brasil, que se abre campos de exportación en varios terrenos, y de pronto, de una cuestión que pareciera insignificante, surge una movilización que no sabemos en qué va a parar, en la cuestión de los costos del transporte, que detona una movilización de millones de personas en diferentes ciudades de Brasil. Se echa para atrás el gobierno respecto a ese punto y sin embargo las protestas siguen. Es decir, es el detonador de una serie de descontentos sociales, políticos, que surgen ahí y que no sabemos bien a bien cómo lo va a manejar el gobierno, pero está poniendo francamente en duda, incluso lo del fútbol, que se suele manejar, y lo del torneo que está ahorita en vigente, y lo que se viene más adelante, las Olimpiadas, el Mundial, que suele manejarse el fútbol y estos eventos históricos, deportivos, como una cuestión de pan y circo, ¿no? Es decir, darle al pueblo los eventos, darle el fútbol, darle las Olimpiadas, nos va bien ahí, la gente se pone contenta y es un paliativo del descontento político y social. Bueno, aquí no, aquí se convirtió en un detonador, porque por lo menos para ciertos sectores que son los movilizados, de jóvenes, más bien lo están cuestionando, es decir, ¿y para qué esto? Si a la final de cuentas esto no se traduce en mejoría, en inversiones, sí se tienen que hacer inversiones, pero no que reditúen. Sí. O sea, simplemente se está invirtiendo para la imagen internacional, que a nosotros de qué nos sirve, lo que están diciendo algunos de los indignados. Y bueno, lo planteamos en términos también de, en México se puede generar, lo había planteado Lorenzo en un segmento anterior, a raíz del petróleo o de alguna otra cuestión, que puede ser un detonador, lo que hemos visto en otros países también, en Turquía, que de pronto genera una movilización que sale del control del gobierno. Y lo de Turquía viene bien al caso, porque se supone que mal que bien son dos democracias, Turquía con Erdogan y Brasil con el PT, Lula y Rousseff, pero quiere decir que en cualquier parte el sistema de partidos no representa realmente la complejidad y las demandas y deseos de esa sociedad. Son sistemas democráticos que tienen un problema de representatividad, los dos. En este caso de Brasil, el tema de la corrupción, hoy salía un eslogan que se usó el día de ayer por lo menos y que me parece buenísimo. Voy a votar por Alibaba, decían en el año entrante, por lo menos él nada más tenía 40 ladrones, con eso es suficiente. Lo que no hacen los partidos, porque no pueden, ya que hasta el PT está metido en la corrupción, se tiene que hacer de esta manera. Lo que no sabemos es qué tan efectivo sea. La movilización es dramática, es muy bien. Y otro punto, y ya abandono el tema, es que la presidenta, a diferencia de Erdogan, que Erdogan llegó hecho un energúmeno una vez que lo trajeron de la gira que había tenido, y llega y ahora sí van a ver lo que es canela fina. Y en cambio, Vilma lo que dice es, puede que tengan ustedes razón, no los habíamos oído, los estoy oyendo. Es una admisión de que el sistema de partidos no le funcionó, pero que ella admite, estoy oyéndolos. Es tan... algo hemos hecho mal los dirigentes y ustedes están haciéndonos lo patente. En el fin de semana hubo una encuesta, en efecto, en el diario de Sao Paulo, en donde decía que el 70% de la gente que participó, 50% eran jóvenes o 54%, pero el 70% de los que participaron en las movilizaciones eran apartidarios, no eran militantes de ningún partido. El 70% se enteraron por las redes sociales.
y decidieron, y el 70%, 71, una cosa así, fueron por primera vez en su vida a una manifestación porque ya estaban realmente molestos. De las interpretaciones que he leído sobre, porque como bien dice Crespo, esto nada más lo del aumento del precio del transporte fue únicamente un detonador, es lo que les pasa a muchos países que empiezan a crecer las expectativas, empiezan a incrementarse, la clase media también se empieza a ampliar, como ha ocurrido en otros países, y de repente hay un paro de la economía, hay menor crecimiento y entonces ya no hay expectativas y eso es lo que hace que salga la gente a la calle. Y yo haría dos reflexiones. Uno, en efecto, no se trata de si gobierna la derecha o la izquierda. Estamos viendo aquí Dilma Rousseff precedida además por 3 periodos de otro hombre de izquierda, de Lula, del PT. 2. ¿Sí? No es 2 de Lula y 1 de Fernando Enrique, que también estaba en 2 de Lula y 1 de Enrique Cardoso, el de Dilma Rousseff, o sea, lleva a la izquierda mucho tiempo, aquí diríamos lleva la derecha 12 años y ahora regresa el PRI. Y segundo, que creo que la variable que mejor explica la consolidación de la democracia, como podemos ver a través de Inglaterra, etcétera, aunque también han tenido ellos problemas de manifestaciones y de los indignados y demás, es en efecto que la democracia es eficaz y que esté entregando lo que la gente está esperando en términos de bienes y servicios públicos. Yo creo que este problema de Brasil que ha surgido a propósito de este detonante puede servirnos como para poner las barbas de México a remojar, porque, claro, tú y yo que sabemos de esos remojos, estimado Lorenzo, pero hay que especificarlo un poco. Nosotros estamos teniendo menos expectativas tal vez, excepto por lo que puede venir en la reforma energética o en la reforma fiscal o hacendaria, si se quiere, en los próximos meses. Pero el pueblo de Brasil había estado creciendo, teniendo un desarrollo tecnológico, teniendo un crecimiento de exportaciones, como ya se decía, teniendo un progreso que de repente les cortan y dicen, ahí donde todos los días tienes que invertir tus centavitos, eso te va a costar más caro. Decir, oiga, pero yo no estoy recibiendo más. Entonces, hay una frustración. En México puede venir un 132, un Soy 132 que se hizo a propósito de los medios de información que querían democratizar. Este era el primer movimiento del Soy 132, no era político, después se volvió antipriista, etcétera, ¿no? Ya cuando viene lo de la Ibero. Pero ya cuando viene lo de... La elección. Sí, la elección. Pero puede venir a propósito de alguna de estas reformas. Sí. La fiscal. Este aumento que está habiendo constante, que es entendible y justificable de las gasolinas que se va dando mensualmente. Sí está evitando los subsidios que se están dando injustamente, pero eso no lo alcanza a ver la gente. La gente dice, claro, me subieron el pasaje, esto no es posible, y yo apenas gano para transportarme, yo gano 80 pesos diarios y me gasto 40 en transportes. Eso está pasando en México, gente que tiene que recorrer grandes distancias. Entonces, está allí un elemento que podemos ver cómo prevengamos qué puede pasar en México a propósito de la calentura que está sudando ahorita Brasil. Vamos a sudarla, es una calentura ajena, pero hay que sudarla, porque si no vamos a tener... Ya en Brasil hubo muertos en estas manifestaciones, hubo varios muertos. Entonces, esto no es un asunto menor, y yo creo que vale la pena reflexionar. Ahora, yo creo que es uno de los dilemas que enfrenta toda democracia. Las democracias no son perfectas, la democracia representativa incluso deja mucho que desear, pero como decía Churchill, pues es lo más manejable dentro de los sistemas políticos de que disponemos. Pero tienen efectivamente ineficacias, ineficiencia a veces en la representatividad. La representatividad puede ser más o menos un reflejo hasta donde se puede, pero no es perfecta en ningún momento. Puede haber mecanismos que fallan a veces en términos de la interlocución con la ciudadanía. Entonces se les va, los políticos están en lo suyo, en sus políticas públicas, en sus reyertas internas, en su disputa electoral con otros partidos, y de pronto no reflejan bien ni recogen bien lo que está pasando allá abajo. Pero también el otro punto que puede generar esos movimientos es cuando hay que tomar decisiones que son impopulares, pero en términos de racionalidad económica se tienen que tomar,
pues puede generar estos descontentos. La gente que diga, no queremos pagar más por la gasolina, pero es que está subsidiada y ya no se responde, lo que sea, o los costos del transporte, en fin, que de pronto se tienen que tomar decisiones impopulares que pueden generar esta reacción. Y ahí la otra parte de la democracia es cómo reacciona la clase política. Si quiere reaccionar como en Turquía, con dureza, y se le puede complicar todavía más el asunto, o con cierta sensibilidad para decir, ok, vamos a ver por dónde lo hacemos. La reacción de los brasileños son a dos niveles. La policía brasileña reaccionó muy mal, la presidenta no, y la policía brasileña probablemente responde a los mandos locales, no a los nacionales. Y ahora, y lo que también decías de Dilma, que yo también creo que respondió con gran sensibilidad, se hablaba que esto también era culpa de la corrupción. Esto a pesar de que una presidenta como Dilma, que hay que reconocérselo, en menos de un año ya había removido a 6 secretarios de Estado, ¿sí? Y 2 subsecretarios, si no me equivoco. Aquí, ¿cuándo hemos visto la remoción por un...? ¿no? Bueno, aquí la corrupción sí puede ser un detonante, ¿eh? Pero se nos ha terminado el tiempo. Continuaremos con este y otros temas en las próximas semanas. Acompáñanos el próximo lunes.